Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a NTD. Soy Eduardo Zompa y estas son las noticias de hoy. Conquistarlos o disuadirlos. Esa es la posición que dice tomará el primer ministro israelí tras nuevos ataques de Hamas contra Israel. El gobernador de Texas promulgó la ley Latidos del Corazón, que prohíbe el aborto si se detecta el latido, y Planned Parenthood no está contento con la decisión. Un grupo de republicanos desafió las normas de la Cámara al presentarse sin usar mascarillas. Una representante dice que son un símbolo de opresión. Y varios jugadores de la Liga Peruana de Fútbol llamaron a no votar por el comunismo, mientras una canción viral advierte sobre los peligros de esta ideología. Hola, queremos anunciarle que YouTube nos desmonetizó, pero eso no nos va a detener. Vamos a seguir esforzándonos por traerles noticias veraces y objetivas. Síganos en nuestras redes sociales que hallarán al final de la descripción. El día de hoy, Hamas y otros grupos palestinos en Líbano lanzaron más cohetes contra Israel. En respuesta, el ejército israelí está atacando objetivos en el Líbano. Esto mientras continúan con las operaciones militares en Gaza. Tenemos más detalles. Here's a new launch. We can see it. It's coming up. It's coming up. El reportero israelí de NTD, Eli Wortman, obtuvo imágenes de cohetes lanzados contra Israel el martes por la noche. Mientras el 10º día de conflictos continúa, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que solo hay dos maneras de tratar con el grupo terrorista Hamas, o bien conquistarlos o bien disuadirlos. En este momento estamos comprometidos con la disuasión contundente, pero tengo que decir que no descartamos nada. Esperamos poder restablecer la tranquilidad. Esperamos poder restablecerla rápidamente. Quiero decir que lo estamos haciendo mientras hacemos todo lo posible para evitar víctimas civiles. El sistema de defensa antimisiles israelí Cúpula de Hierro pudo interceptar uno de los 4 cohetes lanzados desde el Líbano el miércoles por la tarde. Los otros 3 cayeron en zonas despobladas y no causaron heridos. Israel respondió devolviendo el fuego a los objetivos libaneses donde se lanzaron los cohetes. Netanyahu explica lo que el ejército israelí está tratando de hacer. Intentamos atacar a quienes nos atacan con gran precisión. No hay ningún ejército en el mundo que haga más que el ejército israelí y los servicios de seguridad israelíes y la inteligencia israelí para evitar los daños colaterales. El conflicto en curso comenzó el pasado lunes cuando Hamas lanzó ataques con cohetes contra objetivos civiles en Jerusalén. Según el ejército israelí, los grupos terroristas de Gaza lanzaron 4.000 cohetes contra Israel en los últimos 10 días. En el conflicto, han muerto 12 civiles en Israel y más de 200 palestinos. Hasta el lunes, el ejército israelí había eliminado a más de 130 terroristas, entre ellos un comandante de la Yihad Islámica, y ha atacado más de 800 objetivos terroristas. Si la percepción de Hamas es que han obtenido una victoria, eso es una derrota para nosotros. Cuando digo todos nosotros, es para todas las democracias, es para todos los gobiernos que buscan la paz, es para todos los de Oriente Medio. El martes, el ejército israelí lanzó una nueva ronda de ataques contra el túnel terrorista subterráneo de Hamas en Gaza. Los ataques aéreos israelíes destruyeron más de 9 millas de instalaciones de almacenamiento de armas del grupo terrorista. Los residentes de Gaza afirman haber recibido llamadas telefónicas de advertencia de las agencias israelíes pidiéndoles que evacuaran antes de los ataques aéreos. Mientras tanto, Netanyahu afirma que Israel no tiene previsto poner fin a las operaciones militares en Gaza. Biden aún no ha dado una señal clara sobre Israel. El miércoles en el Capitolio, el senador Ted Cruz lideró un grupo de 15 senadores republicanos que pidieron a Biden que se pusiera del lado de Israel, pero temen que Biden tenga miedo de ir en contra del ala progresista de su partido que está culpando a Israel de la violencia. Melina Weisskopf de NTD tiene más información desde el Capitolio. Estos senadores republicanos están pidiendo a Biden que adopte una postura clara y demuestre que Estados Unidos es un firme aliado de Israel. El senador Tom Cotton dijo en particular que le preocupa que las acciones del presidente Biden de esta semana muestren que se está alineando gradualmente con el ala más progresista del Partido Demócrata. Empezó diciendo que apoya los derechos de Israel a defenderse. Luego se cambió a que apoya un alto al fuego. Más tarde dijo que habló duramente con Benjamin Netanyahu.
Biden dijo al primer ministro de Israel en una llamada el miércoles que espera una desescalada significativa hasta el alto el fuego. Otros demócratas que han apoyado a Israel en el pasado están ahora bastante callados, como el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer. El senador Cruz dice que un periodista le dijo que Schumer no quería hablar sobre Israel. Apuesto a que no lo hace porque tiene tanto miedo de que Ocasio-Cortez le gane las primarias entre la izquierda que no quiere decir nada que enfade a la extrema izquierda anti-israelí del Partido Demócrata. El miércoles los representantes Alexandria Ocasio-Cortez, Mark Pocan y Rashida Tlaib presentaron una resolución para bloquear una venta de armas a Israel por $735 millones. Parece que esta ala progresista está influyendo en otros demócratas. El senador Schumer, junto con otros 6 legisladores demócratas que se opusieron al acuerdo nuclear con Irán en el pasado, están ahora al otro lado de la valla. Schumer dice que no ve ninguna razón para retirarse del acuerdo. Mientras tanto, los republicanos del Senado advierten que el acuerdo de Estados Unidos con Irán en realidad está ayudando a financiar a los terroristas de Hamas en este momento. ¿De qué manera estamos legitimando o incluso en algunos casos financiando a Hamas? También plantea importantes preguntas sobre por qué rayos la administración Biden querría legitimar al patrocinador de Hamas, el régimen de Irán. El senador Bill Hackett no se unió hoy al grupo de senadores republicanos el día de hoy, sino que envió una carta a la Casa Blanca pidiéndoles que aclaren la posición del presidente Biden sobre los acuerdos de Abraham. Los acuerdos de Abraham fue un acuerdo hecho en la era Trump que normalizó las relaciones entre los países de Oriente Medio. Muchos asesores de Biden dijeron que lo apoyaban, pero la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo esta semana que no están siguiendo las tácticas de la administración anterior cuando se le preguntó sobre los acuerdos de Abraham. Diría que no estamos siguiendo las mismas tácticas de la administración anterior. Por eso el senador Hackett quiere ahora que se aclaren estos comentarios porque dice que si no se corrigen y aclaran, podría envalentonar a los que buscan la violencia por encima de la paz. Algunos políticos del Partido Republicano dicen que es hora de volver a la normalidad en la Cámara de Representantes. Un grupo de ellos hizo una demostración pública, reafirmando la nueva guía del CDC sobre las mascarillas. La congresista Marjorie Taylor Greene y un grupo de sus compañeros republicanos en la Cámara de Representantes llegaron recientemente al Pleno sin mascarillas, incumpliendo las normas vigentes de la Cámara. Greene tuiteó: "Las máscaras son opresoras y no son más que una herramienta política. Acabemos con la opresión". La líder de la mayoría de la Cámara, Nancy Pelosi, dice que no tiene planes inmediatos de cambiar las reglas de las mascarillas, pero las últimas directrices de los CDC dicen que las personas totalmente vacunadas ya no necesitan llevarlas ni en interiores ni en exteriores. El médico tratante del Capitolio, Brian Monahan, declaró en un principio que los miembros vacunados ya no necesitaban llevar mascarillas, pero más tarde cambió de opinión. Ahora dice que el mandato de las mascarillas se mantendrá hasta que todos los miembros de la Cámara y el personal se vacunen. Otro grupo de republicanos escribió a Pelosi, pidiéndole que los legisladores vuelvan a trabajar en persona. Quieren que ponga fin a las reuniones virtuales de los comités y al voto delegado. Señora Presidenta, si el problema que la mayoría tiene con la reapertura está relacionado con las vacunas, entiendo que la mayoría afirma que su lado está 100% vacunado, y yo solo diría que si ese es el caso, la ciencia dice que no tiene nada que preocuparse por venir a la Cámara o estar en público. La representante Michelle Fischbach dice que es seguro para los demócratas volver al Pleno de la Cámara. La carta enviada a Pelosi y firmada por los líderes republicanos de la Cámara de Representantes dice: "Hemos logrado un hito increíble al derrotar al virus. Ahora debemos servir de modelo a nuestra nación para restaurar, reconstruir, renovar y reanudar América". Estados Unidos levantó las sanciones a la empresa y al CEO que están detrás del gasoducto ruso Nord Stream 2 hacia Europa. Tenemos más información. Alemania confirmó que Estados Unidos levantó las sanciones relativas al gasoducto Nord Stream 2, incluyendo a la empresa estatal rusa que supervisa el proyecto y a su CEO. El controvertido proyecto permite que fluya más gas natural de Rusia a Alemania. El ministro de Asuntos Exteriores alemán está satisfecho con la decisión. Vemos esto como un paso constructivo que nos complace seguir discutiendo con nuestros socios en Washington. Los defensores del oleoducto sostienen que es una inversión clave para la seguridad del suministro energético de Alemania.
pero los críticos lo ven como un riesgo medioambiental, geopolítico y de seguridad. Estados Unidos afirma que el gasoducto aumentará la dependencia europea de Rusia y que pondrá en peligro la seguridad del continente. Esto se debe a que Rusia presuntamente interfiere en las democracias occidentales, siendo agresiva en el este de Europa y apoyando al presidente sirio Bashar al-Assad. El consejo editorial del Wall Street Journal calificó el levantamiento de sanciones como un regalo de Biden al presidente ruso Vladimir Putin. El consejo señala una posible hipocresía de Biden, que es el cierre del oleoducto estadounidense Keystone XL, mientras se da luz verde al Nord Stream ruso. La Junta escribe: Biden está tratando mejor un oleoducto que aumenta la influencia y los ingresos de Rusia que uno que mejora los de Estados Unidos. El expresidente Donald Trump aprobó sanciones a cualquier empresa que ayude a la compañía de gas estatal rusa a terminar el gasoducto. Eso ocurrió en diciembre de 2019. El miércoles, una fuente dijo a Reuters que la revisión del Departamento de Estado concluyó que la compañía y su CEO cometieron ofensas sancionables, pero que era en el interés nacional de Estados Unidos renunciar a las sanciones. De este modo, Estados Unidos puede enviar una señal a Alemania de que está comprometida con el fortalecimiento de sus relaciones bilaterales. Las sanciones anteriores habían retrasado el proyecto y puesto en peligro su finalización. Ahora, la empresa afirma que el oleoducto está completado en un 95% con unas 75 millas por delante. Texas aprobó hoy una nueva ley que prohibirá a los médicos realizar abortos si se detecta un latido fetal. Estas fueron las declaraciones del gobernador antes de firmar la legislación. Nuestro creador nos otorgó el derecho a la vida y sin embargo millones de niños pierden su derecho a la vida cada año debido al aborto. En Texas trabajamos para salvar esas vidas. La ley también le da a los tejanos el derecho de demandar a los médicos que practiquen abortos ilegales. Los datos del gobierno muestran que se realizaron más de 50,000 abortos en Texas el año pasado. El proveedor de abortos Planned Parenthood dice que la ley prohíbe los abortos antes de que la mayoría de mujeres sepan que están embarazadas, calificándolo como peligroso. Un senador autor de la ley Latido del Corazón dice que será un modelo para el país. Los auditores de las elecciones del condado de Maricopa revelaron que los funcionarios electorales del condado de Maricopa no tienen acceso administrativo a su propio equipo electoral. Solo los contratistas de Dominion tienen acceso. Ben Cotton es el fundador de Cipher, una de las empresas que trabajan en la auditoría de las elecciones de 2020 en el condado de Maricopa. Testificó que se encontró con una grave preocupación sobre cómo los funcionarios electorales de Maricopa llevaron las elecciones de 2020. En el curso de las comunicaciones con los funcionarios del condado, se nos reveló que los funcionarios del condado de Maricopa aparentemente no tienen acceso a nivel administrativo o técnico para sus propios sistemas de tabulación. El senador estatal de Arizona, Warren Peterson, pregunta a Cotton quién puede acceder a las máquinas. Ese nivel de acceso y esas credenciales se mantienen en posesión exclusiva de 2 empleados de Dominion. Cotton declara que desde el punto de vista de la ciberseguridad, el condado no tiene forma de verificar lo que las máquinas están haciendo realmente. Solo los empleados de Dominion podrían saberlo. El mayor reto, en primer lugar, que no parece que tengan el control de sus propios equipos a la hora de configurar y preparar unas elecciones. Y en segundo lugar, que no pueden validar que sus propias políticas y procedimientos se están llevando a cabo. Dicen que saben que las máquinas tienen la capacidad de conectarse a Internet, pero no hay forma de determinar si lo hicieron sin acceso administrativo. El condado de Maricopa dice que las máquinas no se conectaron a Internet. Cotton dice que los funcionarios del condado no pueden validar si eso es cierto o no. Dice que necesita acceso administrativo para auditar el equipo electoral, pero Dominion se niega a dar las contraseñas a los auditores. Cotton también cuestionó las declaraciones del condado, diciendo que tener acceso a los routers podría comprometer la información confidencial. Esos datos no deberían existir en ese router y punto. Así que afirmar que podría estar comprometida sería una declaración inexacta o una representación inexacta de lo que son los datos en el router. La presidenta del Senado de Arizona, Karen Fann, dijo al Epoch Times que se reunirá con su equipo y discutirá los próximos pasos en el proceso de auditoría.
La oficina del fiscal general de Nueva York está ampliando una investigación sobre la organización Trump a una investigación penal. La causa comenzó en 2019 después que el ex abogado de Trump, Michael Cohen, testificara ante el Congreso. La fiscal general Letitia James ha estado investigando las acusaciones de que el expresidente Trump y la organización Trump manipularon indebidamente el valor de los activos en sus estados financieros anuales. Las denuncias dicen que el propósito era asegurar préstamos y obtener beneficios fiscales. Los investigadores de James están trabajando con el fiscal del distrito de Manhattan, Kyrus Vance Jr., que investigó a Trump y a su empresa durante 2 años en el ámbito penal. Tanto James como Vance son demócratas. En declaraciones anteriores, la organización Trump negó las acusaciones de irregularidades y dijo que actuó de buena fe durante la investigación. Y regresando del corte, hablaremos de la salud mental de los jóvenes durante la pandemia y tenemos más detalles de la visita de la Miss Universo mexicana Andrea Mesa a Nueva York. Esto y más en NTD. La gloria de las obras maestras del piano de los periodos barroco, clásico y romántico. New Tang Dynasty Television te invita a unirte a la competencia internacional de piano NTD 2021. Juntos, preservamos y revitalizamos el arte de la auténtica música clásica para piano. Octubre de 2021 en Nueva York. Regístrate ahora en piano.ntdtv.com. El virus mortal que nos acecha y alteró el orden del mundo se propagó desde China a todos los rincones del planeta. Y podría haberse evitado si el Partido Comunista Chino hubiese actuado a tiempo y sin ocultarlo. Pero ¿qué pasa si de China puede salir algo más? Algo incluso más dañino. ¿Y qué pasa si esto ya lleva tiempo escapando hacia Occidente, amenazando nuestras vidas? En China en Foco de NTD nos adentramos en estos temas de una forma directa y con información de primera mano. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube y YouMaker y acompáñennos de lunes a viernes en un recorrido que ningún otro medio podrá ofrecerles. Con motivo del mes de la concientización sobre la salud mental, una destacada organización estudiantil pone de relieve la crisis de salud mental que atraviesan los jóvenes estadounidenses. También dan consejos a los padres sobre cómo apoyar a sus hijos durante el verano. Tenemos los detalles. El año pasado, la pandemia perjudicó la salud mental de millones de jóvenes estadounidenses, lo que ya era un problema acuciante. Una organización de salud y seguridad juvenil, llamada Estudiantes contra las Decisiones Destructivas, o SAD, descubrió que los problemas sociales influyen en la salud mental. El CEO Rick Burt dice que ahora es un momento crítico para abordar esta cuestión. Nunca hubo un momento más importante para nosotros como nación para hablar de los problemas asociados con la salud mental, o lo que llamamos bienestar mental aquí en SAD. Los datos de los CDC muestran que 1 de cada 4 adultos jóvenes ha considerado el suicidio, y una encuesta de Harvard sobre la juventud descubrió que el 51% de los adultos jóvenes dijeron que se sentían deprimidos o desesperados durante al menos varios días en las 2 semanas anteriores. Por desgracia, estas tendencias pueden afectar a nuestras carreteras. Burt dice que hubo un aumento posterior de accidentes de coche de adolescentes. Los jóvenes salen a conducir, conducen más rápido, conducen de forma más temeraria porque no existen esos parámetros tradicionales. Vemos menos tráfico en muchas de las carreteras, así que se crea un entorno en el que se dan más comportamientos de riesgo. Su organización también descubrió que el consumo de alcohol y drogas aumentó durante la pandemia, y los altos niveles de depresión hacen que la gente busque una vía de escape. Ahora que se acaba el colegio y llega el verano, SAD anima a los padres a seguir sus consejos y sugerencias. Lo primero que recomendamos es que los padres hablen con sus hijos adolescentes sobre las presiones que sienten en torno a las drogas, alcohol, cigarrillos electrónicos o cualquier otra presión que puedan sufrir. Ese es el primer paso, comprender el entorno en el que vive la persona.
En segundo lugar, me gustaría que los padres no mantuvieran una única conversación, sino una conversación continua, en la que no se limiten a decir, ¿qué tal el día? ¿Qué tal la escuela? Sabemos que el verano va a ser una época en la que los estudiantes están fuera de casa, así que hay que saber dónde está nuestro adolescente, saber con quién está, conocer las circunstancias en las que se relaciona con la gente y tener una conversación continua sobre cuáles son esas presiones. Algunos estadounidenses empiezan a preocuparse de que este problema se convierta en una emergencia de salud mental. Están presionando para que se adopten políticas que aborden las necesidades de los jóvenes concretamente. Un video publicado en línea parece mostrar el avistamiento de un ovni en California. Escuchemos el análisis de las imágenes por parte de un astrónomo. Un objeto en forma de tic-tac se puede ver revoloteando a izquierda y derecha en un video del viernes. En un momento dado, el objeto parece sumergirse en el agua. El cineasta Jeremy Corbell publicó el video en su cuenta de Twitter y afirma que la Marina de Estados Unidos fotografió y filmó el ovni en 1919. Según el sitio web de Corbell, fue filmado a las 11 de la noche hora del Pacífico. El astrónomo Seth Shostak analizó el video. No era el tipo de evidencia que yo consideraría de alguna manera convincente para mostrar que, por Dios, los extraterrestres están aquí y están volando frente a la costa de California. Shostak dice que se han grabado videos como este todo el tiempo. Me lo creería si otra cámara viera lo mismo, ¿verdad? Y entonces tratarías de interpretar, bueno, ¿qué es eso? ¿Es un avión? ¿Es, ya sabes, un cometa? ¿Un dron? Lo que sea. Este tipo de cosas serían convincentes. Asegura que sería más convincente si hay un video satelital que capture más ángulos de la nave. Pero Corbell cree que este incidente es un avance y un misterio y que la Marina o el Pentágono pueden o no tener más información. La recién coronada Miss Universo visitó la cima del edificio Empire State tras su victoria el domingo. Posó para las fotos y dijo que espera encontrar comida mexicana vegana en la ciudad de Nueva York. Ayer en la noche me trasladé a la ciudad de Nueva York. Estoy súper emocionada por eso. He estado aquí un par de veces, pero todas fueron por trabajo, por lo que realmente no llegué a conocer la ciudad. Así que estoy empezando en el edificio Empire State. Estamos en la cima y la vista es increíble. Mesa, de 26 años, es de México y dice que vivirá en Nueva York durante los próximos meses. Mesa es licenciada en Ingeniería de Software y aboga por la concientización sobre la violencia de género. El certamen de Miss Universo del domingo se transmitió en directo desde Florida, luego que la ceremonia del año pasado se cancelara debido a la pandemia. Un auto sin conductor en Arizona se encontró con una pequeña construcción en la carretera y se despistó un poco. El taxi Waymo se quedó atascado en una intersección en Chandler, Arizona. El culpable, los conos naranja que bloqueaban la calle. El pasajero Joel Johnson grabó el incidente desde el interior de la minivan. Waymo dice que el auto pidió ayuda a un especialista en respuesta remota de la flota. Ellos observan en tiempo real los vehículos totalmente autónomos y ofrecen asistencia. Desafortunadamente, el empleado proporcionó una guía incorrecta y hubo que llamar a un equipo de asistencia en carretera. Una vez que llegaron, el taxi se alejó a toda velocidad, pero luego chocó con más conos. Finalmente, el auto se entregó a un conductor humano que pudo completar el viaje. Pasemos ahora a nuestra sección de noticias internacionales con María Laura Claverí, quien nos tiene preparadas las noticias más importantes de Latinoamérica y el mundo. Gracias, Eduardo. Una congresista hispana difundió una lista de funcionarios del Triángulo del Norte implicados en corrupción y narcotráfico. La lista apunta a varios altos cargos de gobiernos centroamericanos. Norma Torres, una congresista por California nacida en Guatemala, difundió el martes una lista de funcionarios presuntamente corruptos de El Salvador, Guatemala y Honduras. El informe fue elaborado por el Departamento de Justicia a petición de Torres sobre funcionarios con información creíble de estar implicados en actos de corrupción como el tráfico de estupefacientes y la recepción o desembolso de financiación política vinculada al narcotráfico. El listado incluye a altos funcionarios del gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele, entre los que se encuentra su jefa de gobierno, Carolina Recinos, y exministro de Seguridad Rogelio Rivas. También está el diputado Guillermo Gallegos, dirigente de la Gran Alianza por la Unidad Nacional, partido por el cual ganó la presidencia Bukele en 2019. En el caso de Honduras, se incluyen a varios congresistas del Partido Nacional y al mismo presidente Juan Orlando Hernández en la sección de altos funcionarios que facilitaron la corrupción y el narcotráfico.
Y de Guatemala se señala, entre otros, al ex primer secretario del Congreso, Felipe Alejos Lorenzana, quien fue sancionado por Estados Unidos en 2020, y al ex candidato presidencial Mario Amílcar Estrada Orellana, declarado culpable de narcotráfico por una corte federal de Nueva York. Tras la publicación oficial del informe, Torres dijo que el Triángulo del Norte no podrá prosperar mientras sus funcionarios estén más centrados en el enriquecimiento personal que en el servicio público. Y a pocas semanas de la segunda vuelta electoral en Perú, algunos miembros de la Selección Nacional de Fútbol lanzaron una campaña contra el comunismo, mientras el cantante de música urbana, Mario Hart, estrenó un sencillo que advierte sobre los peligros del comunismo. Veamos los detalles. De cara a las próximas elecciones presidenciales, un grupo de jugadores de la selección de fútbol peruano pidió no votar por el comunismo en el país andino. Se trata de los primeros comicios presidenciales en los que los jugadores peruanos muestran su posición en las redes sociales. Para enviar su mensaje, los futbolistas lanzaron la campaña Ponte la camiseta Perú, que se difunde a través de las redes sociales. Quiero un Perú sin comunismo y libre, y sobre todo en paz. Estoy seguro que todos los peruanos también queremos eso. Los futbolistas dijeron que buscan lo mejor para su país y pidieron a los peruanos votar por la democracia y la libertad. Yo no soy comunista. Voto por la democracia. Los videos fueron compartidos en las redes sociales con el hashtag No al comunismo. No es un chiste, una dictadura. Venezuela la cosa está dura. Argentina, Bolivia y también en Cuba. No quiero que caigamos en la miseria. Quiero mi país lleno de gloria. Y así suena la nueva canción del cantante peruano Mario Hart, quien advierte sobre los peligros del comunismo ante la segunda vuelta electoral. La composición se estrenó el martes en YouTube y ya acumula más de 70.000 visitas a pocas horas de su estreno. La letra de la melodía hace referencia al candidato peruano Pedro Castillo, quien ha expuesto abiertamente su ideología marxista-leninista. Entiende, no será lo mismo si caemos en comunismo. Estamos al borde del abismo. El video de Mario Hart también se difunde en otras redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Marruecos frenó la migración hacia la ciudad española de Ceuta, pero un ministro marroquí envió un duro mensaje al gobierno español en medio de la tensión diplomática entre ambos países. Tenemos más información. Marruecos cerró el paso fronterizo en el Tarajal, interrumpiendo la entrada masiva de inmigrantes a España. En los últimos 2 días pasaron 8.000 personas a Ceuta de forma irregular. Algunos siguieron intentando a pesar del cierre de la frontera, pero las fuerzas policiales marroquíes no lo han permitido. Hasta el momento, Marruecos aceptó la devolución de 4.800 personas y hay 1.500 menores no acompañados acogidos temporalmente en Ceuta. En medio del cierre fronterizo, el ministro de Derechos Humanos marroquí, Mustafa Ramid, envió un duro mensaje al gobierno de Pedro Sánchez, diciendo que España sabía del alto precio de subestimar a Marruecos. Ramid hizo referencia a la decisión de España de acoger a Brahim Ghali, líder de una milicia separatista llamada Frente Polisario que disputa la soberanía de un territorio en el Sáhara Occidental que pertenece a Marruecos. Ramid calificó la acción de España como un acto irresponsable y totalmente inaceptable. En medio de la tensión entre ambos países, el gobierno español aprobó una ayuda de 30 millones de euros que ya estaba prevista al gobierno marroquí para atender la inmigración irregular y el tráfico de inmigrantes. Y el presidente Pedro Sánchez fue recibido ayer con abucheos durante su visita a las ciudades de Ceuta y Melilla. Los residentes afectados por la crisis migratoria lo recibieron con gritos de Pedro traidor y fuera Sánchez, y algunos de sus partidarios trataron de contrarrestar las críticas con gritos de ánimo. El presidente de Argentina enfrentó una oleada de críticas de activistas venezolanos tras afirmar que la situación de derechos humanos ha mejorado en el país caribeño. Tenemos los detalles. El presidente argentino Alberto Fernández recibió una lluvia de críticas tras asegurar el martes que el problema de derechos humanos en Venezuela poco a poco ha ido desapareciendo. Pero también trabajé para ayudar a Bachelet a que instale en Venezuela una oficina permanente que haga un seguimiento sobre el funcionamiento de los derechos humanos en Venezuela. Totalmente. Y poco a poco ese problema en Venezuela poco a poco fue desapareciendo. Durante su entrevista con Radio 10, Fernández dijo que él siempre creyó que el camino para resolver el tema en Venezuela no era mediante sanciones internacionales. Tras su respuesta, diversos actores del espectro político expresaron su rechazo a las declaraciones del presidente argentino.
La coordinadora de 20 Venezuela, María Corina Machado, desmintió las afirmaciones de Fernández. Primero, eso es falso. No existe ninguna oficina permanente en territorio de Venezuela. Lo que se firmó fue un memorándum de entendimiento para que puedan funcionar y operar 3 personas, pero que no ha ocurrido así. El señor Maduro ha sido acusado por una misión de verificación de hechos independientes de ser coautor material de crímenes de lesa humanidad. Por su parte, la diputada de la Asamblea Nacional, Deilsa Solorzano, también respondió a Fernández a través de su cuenta de Twitter diciendo: en Venezuela se violan todos los derechos humanos al mismo tiempo. Por ello, quienes usurpan el poder en mi país y sus cómplices hoy están siendo investigados en la Corte Penal Internacional. Y la representante en Argentina de Juan Guaidó, Elisa Trota, calificó las declaraciones de Fernández como, cito, una ofensa para las decenas de miles de víctimas de la dictadura criminal de Maduro. Trota también dijo que es falso que existe un bloqueo contra Venezuela y que en realidad se trata de sanciones en contra de corruptos, criminales y narcotraficantes. Argentina, país donde hay más vacas que habitantes, comer la tradicional carne asada o a la parrilla se ha vuelto un lujo, debido al aumento de los precios en el mercado interno. Además, el gobierno acaba de cerrar las exportaciones por un mes. Vamos a la información. Argentina es el 5º productor y el 4º exportador mundial de carne vacuna y también uno de los mayores consumidores con casi 45 kilos al año por habitante. Pero el gobierno de Alberto Fernández tomó las últimas medidas de emergencia debido al aumento de los precios y suspendió por 30 días las exportaciones de carne. El Ejecutivo justificó los altos y crecientes valores de la carne en el mercado doméstico, diciendo que se están fijando en base a precios internacionales que se mueven por una fuerte demanda, principalmente de China. Diego Ponti, analista de mercados ganaderos de la consultora AZ Group, dijo a EFE que del total de carne que produce Argentina, el 70% se consume localmente. Y a pesar de los altos precios y de una caída del 13% en el último año, por cuestiones culturales, los argentinos se resisten a dejar de consumirla. Según el experto, el otro factor que incide en los precios es la presión que genera la demanda externa, principalmente de China. El cierre temporal de exportaciones ha generado mucho malestar en las patronales agropecuarias que convocaron a un cese de comercialización de ganado vivo durante 8 días, desde el próximo jueves. Las autoridades de India actualizaron hoy el número de víctimas tras el paso del ciclón Tauktae. Veamos la información. Las autoridades indias elevaron este miércoles a 27 los muertos por el paso del ciclón Tauktae que tocó tierra el lunes en la costa occidental india. Aún continúa la búsqueda de 93 personas desaparecidas tras el naufragio de una embarcación que se hundió a unas 35 millas de Bombay. Las autoridades solo han podido rescatar a 180 supervivientes, según informó el Ministerio de Defensa. A pesar de que Tauktae se ha degradado a la categoría de tormenta ciclónica, sigue representando un desafío para los barcos que navegan por el mar Indio. Las fuertes lluvias y vientos que acompañaron al ciclón en la región de Gujarat dejaron sin electricidad a más de 5.900 poblados, incluidos 52 hospitales para pacientes del virus del PSC, y causaron extensivos daños a unas 16.500 casas, además de derribar 40.000 árboles. El paso de Tauktae obligó a las autoridades de Gujarat a evacuar a más de 200.000 personas junto a unas 12.500 en el estado de Maharashtra. El ciclón golpeó la India en un momento crítico a causa de la segunda ola del virus del PSC y obligó a suspender programas de vacunación y poniendo en riesgo a hospitales. Y ahora los dejamos con Julián Bertone, quien nos trae las noticias sobre China. ¿Qué relación tiene el laboratorio de virología de Wuhan con el Partido Comunista Chino? Cada vez más personas se preguntan si el virus del PSC se filtró realmente desde el laboratorio de Wuhan. Y también hay un interés creciente en las conexiones del laboratorio con el régimen totalitario. La versión en chino del sitio web del laboratorio muestra que cuenta con 6 organizaciones del PSC, incluyendo un comité del partido, una comisión de inspección disciplinaria y una liga juvenil comunista. El sitio web no indica cuántos de los 300 empleados del laboratorio son miembros del Partido Comunista, pero sí se enumeran 4 delegaciones del partido en el laboratorio. Incluso para los trabajadores jubilados hay una comisión separada que controla todo. Dentro de estas delegaciones también existen grupos más pequeños. Uno de estos incluso ganó una recompensa a nivel provincial en 2019 y obtuvo el título de Grupo de Bandera Roja. Este año se celebra el centenario de la fundación del PSC
y el partido planeó una serie de actividades en todo el país antes del aniversario del 1 de julio. Los miembros del PSC en el laboratorio de Wuhan repitieron su juramento de pertenencia al Partido Comunista al menos 2 veces este año. Cuando la gente se hace miembro del PSC, tiene que prestar un juramento que dice lo siguiente: defenderé los proyectos del partido, cumpliré con las disposiciones del partido, lucharé por el comunismo durante toda mi vida, estaré dispuesto a sacrificarme en todo momento por el partido y por el pueblo, y nunca traicionaré al partido. Una provincia del norte de China vuelve a tener problemas, ya que el virus del PSC o Partido Comunista Chino volvió a cobrar presencia en la región. Muchos residentes deben ahora quedarse en casa para contener la propagación. El martes, las autoridades chinas anunciaron que 10 zonas de la provincia de Liaoning presentan un riesgo medio de infección. La ciudad de Xionyue cuenta con 8 de ellas, y varios barrios de esta localidad están ahora bajo cierre. De acuerdo con las estrictas políticas de China, los funcionarios locales comenzaron a sellar los edificios residenciales. En algunos casos incluso cerraron y soldaron algunas puertas metálicas. Pocos lugareños pueden entrar o salir de estos recintos. Al parecer, en este ambiente una persona decidió quitarse la vida. Las pruebas de detección del virus son obligatorias para todos los residentes y algunos se sometieron a ellas 2 veces. A partir de esta semana, todas las clínicas privadas, además de los lugares de ocio como teatros y auditorios, también estarán cerrados. Las autoridades incluso empezaron a tomar el control de los hoteles de la zona después de sacar a sus clientes a la calle. Hasta el martes, las autoridades locales informaron de más de 400 casos confirmados del virus y 2 muertes en la provincia de Liaoning, y más de una docena de personas están recibiendo tratamiento en los hospitales. A pesar de los informes oficiales, no está claro cuántas personas realmente enfermaron o murieron en la provincia. Esto se debe a la falta de transparencia del régimen chino y a su historial de encubrimiento de los verdaderos datos del virus en el país. Gracias, Julián. Esto es todo por hoy. Los invitamos a suscribirse a nuestra lista de correo para que reciban nuestras novedades, en especial en caso de que debamos cambiar de plataforma. Hallarán el enlace en la descripción. Gracias por acompañarnos, nos vemos mañana.